Bien, lo que íbamos a ver hoy, que era precisamente la parte de hipertensión arterial, es quizás una de las patologías por lejos más frecuentes que nos vamos a encontrar precisamente en la farmacia. Y no solamente nos vamos a encontrar en la farmacia digamos, por los medicamentos que se van a vender, sino que también nos vamos a encontrar mucho en la farmacia porque en muchas farmacias también se mide la presión. Por lo tanto, es algo que es muy interesante. Y de paso les comento que no sé bien, supongo que será en enero, va a haber un pequeño curso autoasistido, digamos, de un mes de duración en el cual precisamente se va a aprender en ese curso, tomar la presión. Les comento por si les interesa, porque realmente es muy interesante el tema, precisamente ¿por qué? Porque obviamente en toda farmacia o en la gran mayoría de las farmacias se toma la presión. ¿Alguno de ustedes sabe tomar la presión? Moni no, Emiliano tampoco. Bueno, a Mayra, a Liz, a Lili, a Belén, no les veo la cara, pero en realidad es una técnica muy sencilla, es bastante sencilla. Es algo que un auxiliar de farmacia tranquilamente puede hacer, porque es una técnica que no es invasiva, que, que se hace en todas las farmacias y que también sirve como para unos pesitos extras siempre, porque hasta puedo ir a tomarle la presión a la casa a alguien. Por eso siempre es tan interesante. Pero bueno, eso después, cuando tenga un poco más en claro bien cómo, o sea, el curso obviamente lo voy a dar yo. Si bien no va a tener clases en vivo, no va a tener grupo de WhatsApp ni nada, eso van a ser 4 videos explicando un poco algo similar a lo que vamos a ver hoy, pero un poco obviamente más extendido. Y me parece que es bastante interesante. Son 4 videos en los cuales se va a mostrar todo ese tipo de cosas y con un cuestionario final, pero bueno, como les decía, cuando sepa bien en qué fecha y cómo es toda esa historieta, pues les comunicaré en las próximas clases. Con respecto a la hipertensión, vuelvo a repetir, es una de las patologías mucho más frecuente de lo que estuvimos viendo la semana pasada, es mucho más frecuente que la angina. El infarto sí, si bien es lamentablemente frecuente, ACV y todo ese tipo de cosas que estuvimos viendo la semana pasada, pero lo que después cuando veamos precisamente la parte farmacológica vamos a ver que quizás no sea algo tan específico como lo que sí vamos a ver los fármacos para la hipertensión. Hay algo que es muy importante con respecto a la hipertensión y que también tiene muchos mitos. Suele tener bastantes mitos. Lamentablemente la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. ¿Qué quiere decir silenciosa? Que no nos va a dar síntomas. Y al no tener síntomas, y yo como voy a ir a consultar si no tengo síntomas. Pero lamentablemente va a seguir su curso hasta que en algún momento puede dañar algún órgano, y ahí sí, obviamente, se va a producir una sintomatología específica del lugar donde haya dañado. De la única manera que yo puedo hacer un diagnóstico precoz de lo que es la hipertensión es haciendo controles rutinarios. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado un poquitito de lo que eran los factores de riesgo cardiovascular? Habíamos visto que
obviamente la edad, la herencia, eran dos cosas bastante importantes que nosotros no podíamos, obviamente, modificar, y que obviamente también van a estar relacionados con la hipertensión. Entonces, cuanto más de este tipo de factores de riesgo, como antecedentes familiares, que en la familia tengo varios hipertensos, que acá la edad, vamos a ver que también la hipertensión puede ocurrir en personas más jóvenes, no únicamente en personas mayores. Ese es uno de los grandes mitos que hay sobre la hipertensión. Mucha gente piensa que la hipertensión es una enfermedad de viejos, es así, pero la realidad es que no, hay gente joven que también pueden tener hipertensión, e incluso también niños. Aunque quizás sea bastante más raro, pero también puede ocurrir que haya niños con hipertensión, o niños con la presión un poco más alta de los valores normales. Otro de los grandes mitos es que me duele la cabeza es porque tengo hipertensión. O se asocia la cefalea, el dolor de cabeza, con la hipertensión. Si fuera realmente así, y tendríamos que tener todos hipertensión, porque obviamente todos en algún momento nos ha dolido la cabeza. Ahora después vamos a ver por qué se lo puede asociar con el dolor de cabeza y qué es lo que ocurre. Pero básicamente hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es la fisiopatología. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles van a ser aquellos órganos que pueden afectarse? Que se los conoce como órgano blanco. Órgano blanco no es porque sea el color del órgano, sino que se utiliza la palabra blanco como blanco o diana. Vieron que el círculo con círculos concéntricos rojos y blancos para tirar al blanco, bueno, es porque se lo considera así, órgano blanco, porque la hipertensión va a dañar específicamente esos órganos, o que lo va a afectar en una primera instancia, aunque en realidad la hipertensión puede afectar absolutamente a todos los órganos de nuestro cuerpo. Pero específicamente la hipertensión puede dañar obviamente el corazón. ¿Se acuerdan que vimos que entre los factores de riesgo precisamente que se podían modificar estaba la hipertensión, y que podía terminar provocando obviamente problemas cardiovasculares más importantes? Otro de los órganos que suele afectar la hipertensión es la vista. Puede llegar a provocar lo que se conoce como retinopatía hipertensiva, con una reducción de la visión bastante importante. También puede afectar el riñón, y que a su vez el riñón también puede empeorar la hipertensión. En realidad, nosotros podríamos hablar de lo que se denomina hipertensión esencial, que obviamente la hipertensión es esencial, es porque el problema va a estar en los vasos sanguíneos. Ahora podemos saber por qué. Pero también vamos a ver que puede ocurrir que haya lo que se denomina una hipertensión secundaria. Ese tipo de hipertensión secundaria, en realidad, esa hipertensión no es la patología hipertensión, sino que está producida por alguna otra cosa. Y que solucionado ese problema que produce la hipertensión, los valores van a volver a la normalidad. A diferencia de la hipertensión esencial, que si no se toma la medicación, no se cura.
En realidad la hipertensión arterial no se cura. Por lo tanto, hay que tomar en forma permanente la medicación, siempre. Desde el momento que se diagnostica, por el resto de la vida esa persona va a tener que tomar la medicación. Otro de los errores frecuentes y causas más frecuentes del abandono del tratamiento. Sí, fui al médico, me dijo que tenía hipertensión, me dio que tomara esto, sí, me controlo, pero siempre me da normal, así que seguramente me curé. ¿Me curé? No, no me curé. Tengo la presión dentro de los valores normales, precisamente gracias a la medicación. Pero obviamente hay mucha gente que lo interpreta como que se curó y me deja la medicación. Y chao, se terminó. Ahí los valores van a empezar a volver a aumentar. Obviamente siempre que hablamos de valores, para poder decir que algo está aumentado o que está disminuido, tengo que conocer obviamente los valores normales. ¿Cuáles son aquellos valores que se consideran como normal? En el caso de la presión arterial, los valores normales es hasta 120/70. 120 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 70 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Ahora, ¿qué es esto de presión sistólica y presión diastólica? Hola, Caro. La presión sistólica es aquella que tiene que ejercer el corazón, la fuerza con la que se tiene que contraer el corazón, para que precisamente pueda sacar la sangre hacia el sistema arterial. Y la presión diastólica es la presión que tiene que ejercer la sangre ahora para volver a ingresar al corazón. ¿Se acuerdan cómo era el circuito? El corazón se contraía, sacaba la sangre a través de los vasos sanguíneos, se distribuía circuito mayor, circuito menor, todo el piripipí, y después obviamente volvía al corazón. Entonces, esa fuerza que tiene que ejercer la sangre precisamente para que vuelva a ingresar la sangre al corazón es lo que conocemos como presión diastólica. Ahora, cosa importante también es los números que yo dije. Yo dije 120/70. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros quizás, y muchos de nosotros seguramente estamos acostumbrados a escuchar los números de la presión como 12/7. ¿Por qué no corresponde? ¿Por qué no está bien? Y acá está en los valores. Cuando habíamos dicho recién 120/70, esos serían los valores normales, o sea que esa persona no tiene hipertensión, pero si esa persona tiene 128, 129, en realidad está más cerca del 130 que del 120. Si yo digo 12, interpreto que está más cerca del 120. En cambio, si yo digo 126, 127, 28, 29, está más cerca del 130, en el cual ese es un número. Después les voy a subir también una tablita donde están todos los valores de la... cómo son, o sea, cómo puedo decir si es normal, si es una prehipertensión, si es una hipertensión grado 1, grado 2, o leve o grave. Pero bueno, entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Y que quizás esto es la parte más importante, ¿por qué?
Porque cuando nosotros tomamos la presión con un tensiómetro común, un tensiómetro anaeroide, muchas veces ese límite entre 120 y 130, con un 129 más o menos lo voy a escuchar en 130, pero cuando tenemos números intermedios, cuando tenemos un 125, un 126, no voy a tener precisamente ese rango de fidelidad, digamos, con respecto a la medida. Pero sí me lo va a brindar un tensiómetro digital. El tensiómetro digital, directamente en el display, me va a decir 123, 126. Ahora, obviamente ustedes me dirían, bueno, entonces obviamente es mucho más sencillo, menos problemático el tema del tensiómetro digital. Pero todo tiene sus pros y sus contras. En realidad, el tensiómetro digital, si bien es muchísimo más preciso en el momento de que nos dé, obviamente, la medición, los tensiómetros digitales suelen descalibrarse mucho. Y me puede tirar datos erróneos. También el otro inconveniente es que tiran, como son a pila, cuando se está terminando la pila, y no es que como la linterna, ay, me da menos luz, la luz es menos intensa, seguramente las pilas se están gastando, o un reloj, que el segundero empieza a andar un poco más, bueno, no, acá no me doy cuenta, entonces me puede tirar error porque le falta batería, le falta pila. Ahora surgió también una nueva modalidad que es las aplicaciones. Que uno se baja al celular una aplicación y no. Sí me puede tomar o calcular la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial no. Yo sinceramente no se los recomiendo como para hacer un buen control de presión arterial, menos si una persona ya es hipertensa. Ustedes imagínense que apoyando un dedo en un circulito en el celular, está bien que nuestros teléfonos ahora son inteligentes, y qué sé yo, bueno, pero no sirven para tomar la presión. Esto lo aclaro porque es algo que me lo han preguntado, me lo han comentado. Ni se gasten, que encima otra aplicación más en el celular nos ocupa espacio y no sirve. Bien, ahora sí vamos a ver un poquitito de lo que es la fisiopatología. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión? ¿Por qué se produce? Para eso, obviamente vamos a ver el pizarrón y vamos a usar una fórmula matemática. ¿Y qué tendrá que ver la matemática con la presión arterial? Bueno, en realidad la matemática con la presión arterial no tiene mucho que ver, pero sí esta pequeña formulita nos va a poder comprender qué es lo que ocurre. La formulita matemática dice que la presión arterial es igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Frecuencia cardíaca, obviamente, es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. Y la resistencia periférica
es todo aquello que se oponga precisamente a la circulación. Vamos a ver que tenemos dos motivos por los cuales puede aumentar la resistencia periférica. Uno de ellos es la disminución del calibre de los vasos, cuando obviamente ese vaso sanguíneo es más angostito. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si se me achica, tengo la misma cantidad de gente que está caminando por un pasillo, y si ese pasillo se me angosta, obviamente voy a tener que empujar más para poder pasar. El otro motivo por el cual también puede aumentar la resistencia periférica es por aumento de volumen. ¿Qué significa esto del aumento de volumen? Obviamente es cuando hay un mayor volumen sanguíneo, o sea que hay una mayor cantidad de sangre. Y si vamos al ejemplo anterior, si yo tengo el mismo pasillo y trato de hacer caminar más gente por el mismo pasillo, obviamente voy a tener que empujar más para poder pasar. Ni les hablo cuando encima de que tengo más gente en el pasillo ese, se me achica el pasillo. Ahí va a estar muchísimo más. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca puede aumentar por muchísimos motivos. ¿A ustedes por qué les aumenta la frecuencia cardíaca? ¿En qué momento se dan cuenta que tienen el corazón un poco acelerado? Ejemplo, por ejemplo. ¿En qué momento sienten que el corazón les va más rápido? ¿Nunca les pasó? O sea, profe, cuando caminamos, o Por sea, corremos. ejemplo. Muy bien. Con el ejercicio, con los Sí. nervios, después de haber comido, después de haber fumado, después de un susto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una vez que esa situación pasa, la frecuencia cardíaca vuelve a su valor normal, entonces no habría tanto, o sea, no es que no habría tanto problema. Yo para poder decir que tengo hipertensión, tendría que, primero y principal, para decir que una persona tiene hipertensión, esa presión arterial tiene que estar aumentada en forma permanente. Es lógico que ante el ejercicio, ante un susto, ante un dolor, después de haber comido algo, después de haber fumado bebida o tomado alguna bebida alcohólica, es normal que esa frecuencia cardíaca aumente, pero que cuando pasó esa situación, esa frecuencia cardíaca va a volver a la normalidad y la presión va a disminuir. Vamos a ponerle números a esta ecuación. Vamos a suponer, esto es todo supuesto, vamos a suponer que la frecuencia cardíaca normal es 4, que la resistencia periférica normal es 4, por lo cual me daría una presión arterial de 16.
Ahora, si yo aumento la frecuencia cardíaca a 8, porque está aumentada, porque me pegué un julepe, porque estaba haciendo ejercicio, porque me fumé un puchito, no se hace, pero bueno. La resistencia periférica normal es de 4, 8 por 4, 32. Pero acá, como vemos, esa presión está aumentada. Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Está aumentada, pero porque aumentó la frecuencia cardíaca. Cuando haya pasado ese motivo por el cual aumentó la frecuencia cardíaca, obviamente va a disminuir de nuevo al valor normal y me va a volver a dar el 16. Ahora vamos a invertir los números. Vamos a hacer de cuenta que la frecuencia cardíaca está normal, que no hay ningún problema, pero que lo que está aumentado es la resistencia periférica. También me va a dar 32, o sea, también va a estar aumentada. Pero ¿qué es lo que ocurre en estas circunstancias? La resistencia periférica no va a descender. Va a descender, sí, gracias a la medicación, pero solita no va a disminuir. Y acá sí voy a tener este valor de presión arterial aumentado en forma permanente. Y no les digo si esta persona que ya tiene la resistencia periférica aumentada, también por un susto, porque hizo ejercicio, porque fumó, porque comió, porque tomó alguna bebida alcohólica, también le aumentó esa frecuencia cardíaca y se le fue 8 por 8, ya me da 64. Con lo cual ya está, por las nubes. Vieron que con una pequeña y simple ecuación podemos interpretar qué es lo que ocurre. Ahora vamos a ver un poquitito por qué puede, qué puede disminuir el calibre de los vasos. Y acá vamos a tener dos situaciones en las cuales obviamente ese vaso sanguíneo va a estar más finito. Una de esas situaciones va a ser que ese vaso sanguíneo o alguno de los vasos sanguíneos estén obstruidos. Algo muy similar a lo que habíamos visto la otra vez, entre la diferencia que había entre la angina de pecho y el infarto. Obviamente en esta situación no va a estar obstruido totalmente, porque si no, si esos vasos sanguíneos estuvieran obstruidos en forma total, ahí obviamente ocurriría un infarto, se me tapó del todo los vasos sanguíneos. Pero esa obstrucción va a ser en varios vasos sanguíneos. Recuerden que obviamente cuando hablábamos de angina o cuando hablábamos de infarto, esa obstrucción se producía en las arterias que le llevaban la sangre nutricia al corazón. Esta obstrucción en los vasos sanguíneos va a ser más generalizado, no en los que llevan la sangre al corazón. El otro motivo por el cual ese vaso sanguíneo va a estar más finito va a ser una vasoconstricción. O sea,
que ese vaso sanguíneo se achicó. Se achicó. Por lo tanto va a estar más finito. Es como si yo agarro una manguera y la aprieto a la punta. El agua siempre va a salir con mayor presión, porque le estoy achicando el calibre. ¿Qué es lo que ocurre con el aumento de volumen? ¿Por qué puede aumentar el volumen? Y acá básicamente tenemos una sola causa, que es la retención de sodio. El riñón no puede eliminar, por algún motivo, la cantidad de sodio que debería eliminar. En todos los procesos metabólicos que ocurren en el cuerpo producen mayor cantidad de sodio. La persona consume mucho sodio, sal de mesa, y ese sodio retiene agua. Y al retener agua, obviamente me va a aumentar la cantidad de sangre. El volumen sanguíneo, en vez de ser de 5 litros, puede llegar a pasar a 6 litros. Pero lo cual no quiere decir que, ay, tengo más sangre, estoy mejor. No. Porque no es que esa sangre va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de elementos. No, lo único que va a hacer es tener una mayor cantidad, hay una mayor cantidad de líquido que va a tener que estar empujando y empujando y empujando para poder pasar precisamente por el mismo lugar. O sea, como vimos acá recién, obviamente, tenemos la retención de sodio, y es el motivo por el cual, obviamente, lo primero que se le pide a una persona que tiene hipertensión es lo que se conoce como los hábitos higiénico-dietéticos. Hábitos en los cuales, obviamente, no se consume, tratar de no consumir sodio, y un par de cositas más. Ejercicio, el abandono del hábito del tabaco, sé que existe, disminución de la cantidad de alcohol que se puede consumir, y unas cuantas cositas más. Ahora medio como que me empecé a apurar porque ahí me apareció el cartel de que en cualquier momento se nos corte, no quiero quedar que se me corte mientras estoy desarrollando precisamente este concepto. Por supuesto, se nos va a cortar en cualquier momento. Vamos a hacer el pequeño recreíto. Ni bien se termine de descargar el video, les mando por el grupo el aviso que volvemos. El que no puede entrar por el link del aula, ahí en el grupo también está el link, así que pueden ingresar exactamente con el mismo. Bien, en un ratito nos vemos.